Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a esta parte de la jornada en donde nos reunimos para esta capacitación sobre aportes para el sistema penal juvenil. Y en esta tarde, por supuesto, tenemos el honor de contar con la presencia de quien será nuestro disertante, el profesor doctor Omar Palermo, quien habrá de referirse a la función de la pena y el derecho penal juvenil. Por supuesto, este trabajo se realiza conjuntamente entre el Poder Judicial de Santiago del Estero a través del Centro Único de Capacitación, doctor José Benjamín Gorostiaga, para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, como así también el trabajo de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Para esta jornada tan especial contaremos con la presentación y también habrá de referirse a la trayectoria de nuestro disertante. Las palabras estarán a cargo del doctor Gustavo Lobo. Muy buenas tardes a todos, a las autoridades presentes, a los funcionarios, a los profesionales, a los empleados judiciales y al público en general. Le damos la bienvenida a esta tercera y última jornada de capacitación que lleva por nombre Aportes para el Sistema Penal Juvenil, que dio inicio el día de ayer con la presentación de la doctora Mari Beloff, hoy a la mañana con el doctor Eduardo José Yugdar y a continuación el doctor Omar Palermo. En esta oportunidad se debatirá la función de la pena y del derecho penal juvenil. A manera muy breve, para ingresar más o menos en la temática que vamos a tratar, podemos decir de que el derecho penal juvenil debe contar siempre con un fin educativo, con un carácter preventivo, imponiéndose proporcionalmente según el delito cometido y así contribuir que el menor pueda incorporarse al sistema social. No debemos olvidar y dejar de pasar de lado que también constituye esto una responsabilidad del Estado, proporcionar las condiciones sociales y educativas, atendiendo las necesidades bajo los principios rectores, principio de protección integral y el principio de interés superior del niño. Estos principios nombrados han sido objeto de regulaciones internacionales en las que podemos nombrar, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. En síntesis, nos encontramos ante un nuevo paradigma que nos obliga a volver la vista hacia los niños, niñas y adolescentes, darles un trato de personas con todos los atributos que conlleva la dignidad humana, donde el Estado como autoridad debe estar orientado y limitado por estos principios especiales que le corresponden y les reconocen derechos a la niñez y a la juventud. Luego de esta breve introducción a la temática a tratar, quiero dar la bienvenida al doctor Omar Palermo, quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina, desde el año 2012, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 2008, doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, bajo la dirección del catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva Sánchez, expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, periodo 2017-2019, director nacional de la Maestría en Derecho Penal que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, autor de obras y artículos sobre derecho penal, en particular sobre la teoría del delito, profesor invitado y conferencista en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Honduras, España y Alemania. Se desarrolló como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Región Cuyo. Además, se destacó laboralmente como juez de Cámara, juez de instrucción y fiscal general ante el Tribunal Federal número 1 de la provincia de Mendoza. Es evidente que a lo largo de su carrera ha logrado destacarse en su campo, dejando una huella significativa en el derecho con merecidos reconocimientos. Pero más allá de sus logros profesionales, quiero destacar su calidad de persona, su capacidad para inspirar tanto a estudiantes como a abogados y su predisposición para compartir sus conocimientos adquiridos a través de su trayectoria. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Omar Palermo y solicito a los presentes recibirlo con un fuerte y cálido aplauso.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Antenor, también te agradezco a vos la compañía. Te debía una visita a Santiago desde hace mucho tiempo. Y Erika también por tus atenciones. Serrat dice en una canción que canta en catalán, dice Serrat, sería fantástico encontrarse como en casa, en cualquier sitio. Y bueno, ustedes me han hecho sentir como en casa estos 2 días, así que les estoy muy agradecido y muy contento de estar acá. Me parece que lo que se leyó recién, de algún modo dice de qué lugar hablo, ¿no? Digo, me parece importante dejar sentado desde qué lugar voy a exponer esto que yo diría pueden ser los lineamientos, las bases sobre las que creo yo debe apoyarse un derecho penal juvenil aplicable a la práctica, ¿no? Entonces la intención es un poco de decidir cuáles serían las bases de ese derecho penal juvenil, cuál es la evolución, la racionalidad de esa evolución de un sistema de medidas, de un viejo sistema tutelar, de un sistema de protección, cómo ha evolucionado hacia un sistema penal. Primero, revisar un poco la racionalidad de esa evolución y analizar un poco qué pasa con los jóvenes antes de los 16 años, con este modelo del que les voy a hablar ahora, qué pasa con los jóvenes entre 16 y 18 años, es decir, si hace falta un derecho penal más amplio para los jóvenes, un derecho penal para menores de 16 años, si hace falta esa reducción, que se ha hablado de esto, yo lo voy a hacer desde el enfoque en la que vengo trabajando. Entonces me gustaría dejar en primer lugar, para un poco como honestidad intelectual, ¿desde qué lugar hablo? ¿No? Digo, ¿desde qué lugar hablo? Primero me gustaría decir desde qué lugar no hablo. No hablo como abolicionista, ¿no? Yo no soy abolicionista. Creo que el abolicionismo le ha hecho un aporte muy importante al derecho penal. Creo que el abolicionismo ha humanizado el derecho penal, pero yo no creo que, aún pensando en una comunidad ideal, no creo que se pueda renunciar al derecho penal. Creo que no hay buenas razones para ser abolicionista, que el abolicionismo de algún modo ha servido para esa humanización del derecho penal, pero creo que la alternativa progresista, como decía Ferrajoli, sigue siendo el derecho penal. Entonces, creo que un derecho penal que se retire dejaría en manos de los particulares las soluciones de los conflictos y las desigualdades sociales que impactan tanto en el derecho penal, la violencia que impacta tanto en el derecho penal, se aumentaría. Entonces, creo que la alternativa progresista, como dice Ferrajoli, es el derecho penal. Por lo tanto, yo digo, ¿de qué primer lugar no hablamos? No hablamos desde el abolicionismo. No soy abolicionista. Soy minimalista, un derecho penal de mínima intervención. Bueno, yo no creo que la pena sea, creo que efectivamente la pena es dolor, ¿no? Digo, o sea, uno revisa cualquier cárcel, va a pasear, da un monitoreo en cualquier cárcel de la región, no solo en nuestro país, no va a decir, bueno, ahí tenemos en muy malas condiciones a un sector muy desaventajado de la sociedad. Entonces, digo, el sistema penal es selectivo, la cárcel se cumple la pena de manera indigna, o sea que la pena es un mal, eso no cabe ninguna duda, la pena es un mal. Pero no creo que lo que justifique la pena es que sea un mal para evitar males mayores, ¿no? Digo, no, creo que efectivamente la pena causa dolor, que es un daño, que el trato que les damos a nuestras personas privadas de libertad es indecoroso, es indigno, en muchos casos indignos, pero lo que justifica la pena no puede ser que con el derecho penal evitemos una oleada de venganzas privadas. No creo que sea la función del derecho penal. Creo que el derecho penal o la pena tiene un valor, para decirlo de algún modo, tiene una función. Entonces, desde ese lugar es el que yo voy a hablar. Creo que la pena tiene una función. Me parece que desde la teoría de los fines de la pena se puede elaborar un sistema de derecho penal juvenil que sea aplicable a la práctica y que respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que respete, que refute los hechos que cometen al menor costo posible para el joven, pero con un derecho penal que, en mi opinión,
tiene que dar las razones por las cuales está justificada la pena frente al sujeto que la tiene que cumplir, especialmente si ese sujeto que la tiene que cumplir es un niño, una niña o un adolescente. Entonces, hablo desde ese lugar, de que para mí la pena tiene un valor, el valor de reconocernos como persona, el valor de refutar los hechos que se cometen, el valor de reafirmar la sociedad en cuanto se orienta sobre la base de sus normas. Entonces, creo en la legitimidad del sistema penal, pese a lo doloroso que es el sistema penal, pese a las injusticias que genera el sistema penal, pese a lo selectivo que es el derecho penal. Creo que un valor mínimo tiene que tener, y aún en una comunidad ideal, yo creo que tenemos que mantener un derecho penal, que no hay que renunciar al derecho penal ni reducirlo solo a la mínima expresión. A la mínima expresión me gusta un derecho penal en el ámbito del derecho penal juvenil, pero no me gusta el derecho penal reducido a la mínima expresión en el ámbito de las sanciones al terrorismo de Estado. No me gusta el derecho penal reducido a la mínima expresión en el ámbito del derecho penal económico. Me parece que el derecho penal mínimo es para los sectores sociales desaventajados, para los sectores más vulnerables. Allí donde no hay vulnerabilidad social, yo no soy partidario de un derecho penal mínimo en derecho penal económico, en la sanción al terrorismo estatal. Me parece que ahí el derecho penal tiene que aparecer con toda su dureza, respetando los principios que mencionaba el colega recién, por supuesto, pero no soy mínimo intervencionista, por lo menos en esos ámbitos en los que no hay vulnerabilidad. Entonces, lo primero que quería decir, bueno, tenemos un sistema penal de derecho penal juvenil que viene como consecuencia de la derogación del sistema tutelar que inicialmente se enjuiciaba los casos de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes. A ver si funciona esto. A ver. Como recién funcionaba, ahora no sé qué pasa. A ver. Aquí está. Ahí está. Perfecto. Entonces, la primera parte es, tenemos que, ¿tienen capacidad de culpabilidad penal los jóvenes menores de 16 años? ¿Es esa edad, esa inmadurez mental la que justifica que un joven de 16 años, de menos de 16 años, no sea penalmente responsable? ¿Tenemos que ir en esa dirección? Yo creo que no, y voy a dar un poco las razones por las cuales creo que eso no es posible. Entonces, primero, ¿por qué creo que no? Porque no hay buenas razones en general para ir hacia un derecho penal juvenil que con el argumento de las garantías. A mí lo que nunca me ha convencido, creo que es importante tener un sistema especializado, creo que el derecho, los compromisos internacionales asumidos por nuestro país nos obligan a un sistema especializado, pero creo que no hemos tenido buenas razones para ir a esa especialización y con el grado con el que vamos. Me parece que hay razones para criticar la racionalidad con la que hemos pasado de un sistema de protección a un sistema de derecho penal. Entonces voy a intentar explicar esas razones de por qué considero que no hay una buena razón, no hay racionalidad en ese planteo, y voy a intentar explicarlo ahora. ¿Cómo empieza el derecho penal juvenil? Con la función del régimen de protección de derechos que a fines del siglo XIX existía en Estados Unidos. En Illinois se promulga esta ley cuya idea general es la idea de que la resocialización, el sistema tutelar es abusivo, genera situaciones abusivas. Gente, chicos, chicas, pibas que cometen delitos leves, mucho tiempo encerrados porque hay que protegerlos. Y entonces eso es una especie de medida de seguridad desproporcionada, o hechos graves que no merecen atención por parte de los tribunales que se encargaban del sistema tutelar. Entonces, esa es la característica central del sistema de protección, ¿no? La pena mira el hecho hacia atrás, retrospectivamente. El sistema tutelar, que se le llamaba en aquel momento, es un sistema que mira al futuro, mira al joven, pretende mejorar al joven. Es una idea un poco paternalista. Esa idea paternalista de protección, supervisión, reeducación y control del joven para beneficio personal. El cambio del sistema tutelar al sistema penal tiene una paradoja,
que es, lo tenemos encerrado al pibe para protegerlo porque no queremos derecho penal para él. Pero con el cambio de sistema es como que esa pena, que es pena en un sentido fáctico, el chico estaba detenido y entonces, o protegido, esa pena, que es una pena en sentido fáctico, pasa a ser pena en un sentido comunicativo, es decir, pasamos de la pena informal, una pena informal, una detención informal, a penas efectivas, a un derecho penal efectivo. Es decir, curiosamente lo que se pretendía evitar, ¿no? Digo, lo que informalmente era una pena, con el derecho penal juvenil pasa a ser formalmente una pena para los jóvenes. Entonces, esa ya es una racionalidad discutible de esta evolución. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a este sistema de protección? Que es un régimen, como dije yo, paternalista, autoritario, en muchos casos clerical, moralista. Las garantías, no digo, ahí se hablaba recién de proporcionalidad, bueno, la medida de seguridad, la medida de protección, no se lleva bien con las garantías, no con la garantía, la medida del encierro o de las medidas tutelares es la medida de lo que el joven necesite para ser resocializado, con lo cual se despega del baremo del hecho. No importa el hecho, importa cuánto hace falta para mejorar al joven. Entonces, esta es una crítica evidente a un sistema de medidas de aseguramiento. Por lo tanto, el sistema tutelar, el viejo sistema tutelar, conducía a medidas de aseguramiento indeterminadas, que es el último punto que menciono ahí. Entonces, esto trae como consecuencia, bueno, tenemos un sistema tutelar que se olvida del hecho, que no le importa el hecho, que encierra indeterminadamente al joven, y entonces vamos a un derecho penal juvenil que nos asegure que las garantías van a ser cumplidas. Ya ese razonamiento es un poco raro, ¿no? Digo, el derecho penal que no nos ha funcionado muy bien para los adultos, ahora se lo vendemos a los jóvenes como garantía de que se le va a respetar sus derechos. Digo, el derecho penal como garante de respetar derechos. Digo, es un razonamiento un poco extraño en un derecho penal que ya les ha fracasado para los mayores, ahora lo queremos para los jóvenes. Entonces, esa idea es una idea que, digo, me parece que hay que reflexionar. Hay que salir de un sistema de tutela para ir a un sistema penal para que el joven tenga garantías. No tenemos otro modo menos ingerente, menos lesivo para solucionar los daños que le ocasionamos al joven, porque también el sistema penal juvenil ocasiona estigmatización, también el sistema penal juvenil criminaliza. Es un derecho penal de mayores en miniatura, entonces tiene los males del derecho penal. Entonces, bueno, el razonamiento, el argumento, vamos al derecho penal juvenil porque tenemos más garantías, es un argumento que por lo menos puede ser puesto en tela de juicio, podemos discutir sobre eso hacia el final. En España, como consecuencia de los abusos que conducía el sistema de tutelar en los jóvenes, las penas indeterminadas y lo que hemos mencionado recién, llevó a la creación del Tribunal Constitucional Español de los principios que basaron la creación del sistema penal juvenil. Y Cuello Contreras tiene esta frase. Cuello Contreras es un penalista a los que les gusta el derecho penal, es el penalista español que tradujo el Tratado de Jacobs, la segunda edición del Tratado de Jacobs. ¿Qué dijo Cuello Contreras? Dice, esta sentencia del Tribunal Supremo Español, dice, constituyó un éxito del derecho procesal español, dice Cuello Contreras, pero fue catastrófica para los jóvenes, pues ese fue el día del nacimiento del derecho penal juvenil que le trajo a España, no ahora, pero sí en aquel momento, muchos problemas. Un concepto, dice Cuello Contreras, inexistente hasta ese momento y de dudosa eficacia en los países que la impusieron de moda. O sea que, el argumento, más garantías, entonces vamos al derecho penal, hay que ir al derecho penal por otras razones, pero no porque eso sea mejor para el joven. Entonces, las críticas de esta evolución hay un nuevo neopunitivismo, como habla Daniel Pastor, el derecho penal como respuesta. Fracasan las medidas, vamos a las penas. Eso es una evolución punitivista. Y lo peor es que esta huida punitivista al derecho penal juvenil se hace en nombre de las garantías, ¿no? Es la razón por la que yo voy a crear el derecho penal juvenil para darle más garantías a este pibe que antes tenían solo medidas de seguridad, medidas de protección, entre comillas, medidas tutelares, y ahora le damos derecho penal porque no nos fue bien con las medidas de seguridad. Es decir, se
pasa de un sistema de rehabilitación no penal, porque el sistema de tutelar, ¿qué quería? Que mejorara el joven. Se pasa a un sistema de rehabilitación no penal a un sistema de rehabilitación penal. A mí estas razones no me gustan como buenas razones para justificar la creación de un derecho penal juvenil, con la única fundamentación de que le damos garantías al joven. ¿Por qué no le damos garantías y le damos lo bueno del sistema penal, las garantías, y dejamos de lado lo malo del derecho penal, que es la pena y la criminalización de los jóvenes como de los adultos? Bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Los abusos a los que conduce el régimen tutelar, que transforma al sistema en un verdadero sistema de medidas de seguridad. ¿Y cuál es el argumento? El otro argumento, ¿no? Que es un argumento que parece mucho y que no los discutimos, ¿no? Digo, nos tragamos esos argumentos y yo termino de decir, bueno, ¿por qué se aceptan estos argumentos que parece indiscutibles? El argumento de que el joven es un sujeto de derechos. Los niños, niñas, adolescentes no son objeto, sino sujetos de derechos. Entonces, porque ser sujeto de derechos es lo que le justificaría que frente a un sujeto de derechos apliquemos derecho penal. Yo no entiendo por qué que sea sujeto de derechos se deriva sin más que tiene que haber un proceso penal en su contra, una pena en su contra. El joven, el niño y adolescente es un sujeto de derecho, indiscutiblemente, pero eso no quiere decir que sea sujeto de deber. No siempre un sujeto de derecho es un sujeto de deber. Un niño tiene derecho a la educación, un niño de 5 años tiene derecho a educación. Eso no quiere decir que tenga el deber, el deber es para los padres, no para los jóvenes. Por tanto, que sea sujeto de derechos, que sea un sujeto cuya dignidad no puede ser puesta en tela de juicio, no transforma ese sujeto de derecho en un sujeto de deber y mucho menos de un deber jurídico penal. Por lo tanto, el argumento que es un sujeto de derechos es un argumento que tampoco es un argumento potente para justificar por qué vamos hacia el derecho penal juvenil. Entonces, un poco lo que ya he venido diciendo como crítica a la racionalidad de esta evolución. Los abusos del régimen no puede ser la razón porque funcione mal un sistema en la práctica, no puede ser la razón por la que nos vayamos, o sea, comparamos dos sistemas, un sistema penal ideal con un sistema de protección que era efectivamente deficiente. Tenemos que comparar los sistemas en la realidad de cómo funciona el sistema penal y cómo funciona el sistema tutelar. Entonces, la primera pregunta que yo me he formulado cuando he trabajado este tema es si no tenemos la posibilidad de quedarnos con lo bueno del sistema, de lo poco bueno que tiene el sistema de protección. ¿Qué es lo bueno que tiene el sistema de protección? Lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? Pena. Lo bueno del sistema de protección es que no hay pena, por lo menos en sentido formal, la hay en sentido material, hay dolor, hay encierro, pero no hay pena. Entonces, ¿qué idea me gusta rescatar como primera base para los fundamentos de un derecho penal juvenil aplicable a la práctica? Que podríamos jugar con la idea de un sistema de protección que se ocupe en serio de las necesidades del niño, niña y adolescente, pero que esté sometido a las garantías del derecho penal. Ahí se hablaba de proporcionalidad, se hablaba de derecho de defensa, digo, el espacio para que el tratamiento, para que el sistema de protección tenga garantías de contradicción, abogado del niño si hace falta, todas las garantías del derecho penal, pero aplicadas ahí al régimen de protección. Esa es una primera idea que me parece que puede solucionar algunos aspectos del actual sistema penal juvenil. No se ha extremado el análisis de si resulta posible un sistema de protección dotado de todas las garantías del proceso penal. ¿Qué ventaja tendría esto? Que no tenemos pena y que tenemos garantías. Me parece que eso puede ser una idea que nos ayude, por lo menos, a la no criminalización de los hechos que no pertenecen al núcleo duro de la identidad social. Ya voy a volver sobre este concepto. Este es un autor, Guillermo Orce, es un penalista de Buenos Aires que yo conocí en Alemania y que tiene un artículo que me gusta mucho sobre penal juvenil. Él no es especialista en penal juvenil, pero trabajó ese artículo que me gusta mucho y dice esta idea que vengo señalando, ¿no? El cambio de ir del sistema de protección al sistema penal. Orce dice,
Se trata de una instrumentalización indebida del derecho penal, que en lugar de ser de extrema ratio, o sea, no tenemos un derecho penal de extrema ratio, pasa a ser un derecho penal de primera ratio para los pibes, un derecho penal de primera ratio para los pibes, lo cual produce un efecto paradójico, dice. Lo criticado del sistema no penal, entre lo que se incluye el tratamiento de los niños como objeto de tutela y represión, como subproducto indeseado de la educación, o sea, el encierro como un producto que no se quiere, se pasa, dice, aparece legitimado ese encierro como un producto ahora sí deseado y el principal actor del sistema. Entonces, digo, lo que antes era informal, la pena informal, ahora tenemos la pena con toda su formalidad para mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El derecho penal mejorador. Yo he visto derecho penal de todo, pero nunca vi un derecho penal mejorador, ¿no? El derecho penal no mejora a nadie. Tiene que haber un derecho penal, una pena justificada, sí, la pena tiene que estar justificada, pero de ahí que la pena mejore, me parece que es una ilusión. Entonces, digo, un poco recatar esta idea. Juguemos un poco con la medida de protección y no compremos los daños de las medidas de protección, que son las medidas indeterminadas en el tiempo, la falta de, el olvido del principio del hecho, las garantías, y a ver si es posible para jóvenes menores de 16 años, e incluso entre 16 y 18, una parte de los hechos que cometen, tratarlos como sin penas y solo con un sistema de protección de derechos, con todas las garantías para el joven. Esto lo acabo de decir. La crítica del argumento según el cual los niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derecho. Que sean sujetos de derecho no los transforma en sujetos de deber jurídico penal. Ha quedado acá, esto lo dije con toda claridad. El reconocimiento amplio de la personalidad del joven no implica como contrapartida el reconocimiento de su capacidad de culpabilidad penal. Acá estoy diciendo lo mismo. Esto también me parece importante, que la Convención sobre los Derechos del Niño considere a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, obliga a los Estados a incorporar un sistema de responsabilidad penal juvenil con todas las garantías procesales y materiales, pero no obliga a la creación de un sistema penal juvenil para menores de 16 años. No hace falta que para cumplir con este mandato internacional tengamos que ir a un sistema penal para los jóvenes que tienen menos de 16 años. Entonces, ya tenemos, me parece, con esta revisión crítica, tenemos un primer argumento para decir el derecho penal juvenil no corresponde para los jóvenes, no hay culpabilidad penal juvenil para los niños, niñas y adolescentes que tengan menos de 16 años. El resultado de esta evolución es el tránsito de un modelo de rehabilitación no punitivo a un modelo de rehabilitación punitivo. Eso es lo que se está proponiendo. Eso no es efectivamente una evolución garantista, si es lo que nos preocupa. No es de extrema ratio, no es un derecho penal de extrema ratio. Y entonces recuperamos esa idea de que sea posible combinar garantías con sistema de protección, que en mi opinión no está claro por qué deberían ser incompatibles. Ahora, con los jóvenes que ahora sí son punibles, ¿no? Con los jóvenes de más de 16 años, entre 16 y 18 años, según el régimen penal juvenil actual. Tenemos ahí, ya vemos que frente a los jóvenes de menos de 16 años, el sistema penal no parece legitimado. Y tenemos la legitimación de un sistema penal para estos jóvenes entre 16 y 18 años. ¿Se dan los presupuestos formales y materiales para la imposición de penas? Hoy Eduardo ha hablado, esta mañana lo escuchaba a Eduardo hablar de la importancia de las neurociencias, la importancia de la inmadurez mental del joven. A mí me parece un poco, acá traigo mi formación de penalista inevitable, y entonces un poco en esa línea, digo, por eso me gusta decir, comencé hablando desde qué lugar hablo, me parece honesto intelectualmente hacerlo. Digo, en el ámbito del derecho penal de mayores, digo, si consiguiéramos que un joven brillante diga, este chico tiene la madurez de un tipo de 30 años, o al revés, este hombre de 30 años tiene la madurez de un niño, ¿no? Digo, si es capaz de culpabilidad, lo que quiero decir es,
la capacidad de culpabilidad no es necesariamente un dato exclusivamente psicológico. La culpabilidad no es un hecho que transcurre en la cabeza del autor. No es que le abrimos la cabeza al autor y le vemos, ahí está la culpabilidad. La relación psicológica del autor con el hecho. La culpabilidad está en la cabeza del juez, no en la cabeza del autor. Se imputa culpabilidad, se atribuye culpabilidad. No es que el niño tenga culpabilidad. ¿En qué casos le vamos a imputar culpabilidad a un joven? Entonces, me parece que el argumento de la madurez mental es importante, que el argumento del dato psicológico es importante, pero también el juicio de culpabilidad es eso, un juicio. Por lo tanto, requiere de un juicio de valor, es un juicio valorativo. Y me parece que eso es lo que hay que decir cuando ese juicio valorativo, cuando esa imputación de culpabilidad, cuando le vamos a decir al joven, te atribuimos este hecho, ¿qué presupuestos materiales tiene esa imputación? ¿En qué caso está justificada decirle al joven, señor, usted tiene, a pesar de que tiene 16, 17, 18 años, a pesar de eso, tiene culpabilidad, le imputamos culpabilidad? ¿Cuáles son las razones para que le expliquemos a ese joven por qué es razonable que él tenga que soportar la injerencia penal del Estado? ¿Cuándo hay culpabilidad? ¿Cuándo hay culpabilidad en mayores? ¿No? Digo, entre el derecho penal de adultos. ¿Es un derecho penal distinto al derecho penal juvenil? ¿No tiene nada que ver? Digo, o no hay un germen común. Digo, en penal de mayores, lo que justifica la pena es la personalidad. El Estado, ¿qué le dice al autor del hecho? El Estado le dice, mire, señor, usted mató a otro. Usted mató a otro, yo le reconozco su personalidad, yo le reconozco su capacidad de elección. Usted es libre y quiere elegir matar a otro, lo puede hacer. Acá tenemos una norma que dice no matar. Esta norma es la que lo debe orientar a usted. ¿Para qué se dice no matar? ¿Para qué dice el código no matar? Para que usted se oriente. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Quiere matar? Mate. Ahora, si usted, que tiene la libertad de matar, tiene la capacidad de elegir matar a otro, tiene también, como sinalagma, la responsabilidad por las consecuencias de matar a otro. O sea, la base de la imputación de culpabilidad frente al autor del hecho en el derecho penal de mayores es la personalidad del autor del hecho. ¿En qué consiste la personalidad? En la autoadministración, en la autoorganización. Puedo elegir, elijo matar a otro, soy responsable de las consecuencias. El sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias. Esa personalidad del autor es la que justifica la pena frente al autor. Por eso Hegel decía, bueno, ¿por qué es...? Hegel decía, bueno, mediante la pena se honra al autor. Bueno, ¿qué quería decir esa frase que fue tan ridiculizada? Que lo respeto como persona. Esa idea de respetar al autor como persona, esa idea de respetar la dignidad de la persona, no puede faltar en el derecho penal juvenil. Digo, si no puede faltar en el derecho penal de adultos, mucho menos cuando se trata de castigar a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la cual yo puedo castigar a un joven? Tengo que confirmar que ese joven tiene autoorganización, autodeterminación, capacidad de administrar su propia esfera de organización y ser responsable por las consecuencias de esa organización. ¿Son autodeterminados los jóvenes entre 16 y 18 años o menos de 16 años? ¿Tienen plena autodeterminación? ¿Son gobernados por sí mismos? Me parece que ahí está la clave. El sinalagma que justifica la pena en adultos está incompleto cuando se trata de jóvenes. Cuando se trata de jóvenes, ese sinalagma está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque en primer lugar no hay plena autodeterminación. Hay muchos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son administrados por terceros, por los representantes legales, por sus padres o por sus representantes legales. Es decir, muchos de los ámbitos de organización de un niño, niña y adolescente no son autoadministrados, sino que vienen administrados desde afuera, son heteroadministrados. Si hay heteroadministración, no tengo la correspondencia entre libertad de organización y responsabilidad por la consecuencia que justificaba la pena para el adulto, la tengo incompleta para los jóvenes. Después vamos a ver esto de ciudadanía penal que también influye, pero ahora me quiero centrar ahora en la autodeterminación. La responsabilidad penal como contrapartida absoluta de la libertad de autodeterminación o libertad de autoorganización no se da en los jóvenes. ¿Reconoce el orden jurídico plena autoorganización a los jóvenes?
Una gran parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son heteroadministrados, según como dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial, dice que ejercen su derecho a través de sus representantes legales. No puede decidir un joven, no puede decidir cómo educarse, a qué colegio voy con soy niño, no tengo derecho a elegir. No tengo, como se decía esta mañana, no tengo derecho al voto. O sea, menos de 16 años, mayores de 16 años, tengo derecho a voto, pero optativo, no obligatorio. Y no puedo elegir, pero no puedo ser elegido como joven menor de 18 años. El trabajo infantil está prohibido, no puede trabajar por la ley 26.390, o sea, los jóvenes no pueden trabajar. No se pueden casar, no pueden celebrar, no tienen capacidad negocial, no tienen deberes positivos hacia el Estado, no pagan impuestos. Es decir, la libertad de organización de un joven está limitada. Eso no quiere decir que no tengan autorresponsabilidad, pero tienen menos autorresponsabilidad que un adulto. Entonces, primera conclusión es, en los jóvenes entre 16 y 18 años, parte de sus derechos son heteroadministrados. Eso significa que se reduce la capacidad de autodeterminación. Si se reduce la capacidad de autodeterminación, el sinalagma por el cual es responsable de su competencia, de cómo se organiza, está incompleto. Si está incompleto, yo ya no tengo ninguna razón para justificar un derecho penal, por lo menos igual que el de adultos. Al principio, en la presentación, se hablaba del principio de proporcionalidad. Yo diría que la vinculación entre la libertad de organización y la responsabilidad por las consecuencias debe estar también proporcional a esa disminución de las facultades de autoorganización que tiene un joven, que por supuesto que es un sujeto de derecho, un pleno sujeto de derecho, pero muchos de sus ámbitos de organización son administrados por otros. Y eso se tiene que reflejar en la responsabilidad penal que se puede aplicar contra ellos. ¿Qué es esto de ciudadanía en virtud de autolegislación? El derecho penal se viene discutiendo mucho, sobre todo en Alemania y también en el sistema anglosajón. ¿Qué se entiende? Por ejemplo, Anthony Duff ha trabajado mucho sobre ciudadanía penal. ¿Cuándo hay ciudadanía penal? ¿Cuándo soy responsable frente al derecho? Los partidarios de la discusión deliberativa, los demócratas deliberativos, los que consideran que lo que justifica la obligación de responder frente al Estado por un hecho delictivo es la posibilidad de participar en el discurso deliberativo. Dice, bueno, ¿por qué respondo yo por el homicidio que cometí? Porque yo soy autor de la norma que dice no matar a otro. Como ciudadano participo, tengo la posibilidad de participar del sistema de deliberación, del sistema político. Como tengo la posibilidad de participar, esa ley que dice no matar a otro me obliga, porque esa es mi ley. Yo soy parte de los que han generado esa ley como ciudadano. Entonces, el ciudadano como autolegislador es el ciudadano que participa de la deliberación democrática y que le obliga esa norma porque es su norma. Esa es la idea de los partidarios de la deliberación democrática. Por ejemplo, en Alemania, King Häuser, en Alemania, Klaus Gunther, en Chile, un profesor chileno muy destacado que se llama Juan Pablo Mañalich, son los demócratas deliberativistas. Si tomamos ese argumento, los jóvenes menos de 16 años no participan del discurso democrático, de la deliberación democrática, no pueden votar. O sea que no puede, ese argumento contra el joven, ese es un argumento que juega a favor de por qué frente a un niño que todavía no cumplió 16 años no puedo exigirle penalmente nada, porque no es ciudadano para votar, no puede votar. O sea, no es autor de la ley con la cual se le puede obligar. Ahí tenemos un argumento formal. Pero además Pavlik, un profesor alemán con el que yo estudié, hice mi beca postdoctoral, dice, pero cuidado, no solo formal, este chico que está ahí pasado de pobreza, indigencia, drogas, a ese chico le vamos a decir, que tiene 17 años, le vamos a decir, mira, te vamos a condenar a vos, a ese indigente que ha pasado una vida con la madre ejerciendo la prostitución, el padre preso, a ese chico le vamos a decir, mira, sos autor de la norma que te obliga y entonces por eso te hacemos responsable. Eso tiene cierta dosis de cinismo. Entonces digo, no solo es formalmente imposible
decirle a un chico de menos de 16 años que la norma que lo obliga a no matar a otro es su norma, sino que además, materialmente, ese chico, generalmente el derecho penal juvenil se ocupa de estos casos, está en los márgenes de la sociedad. El Estado, la sociedad lo dejaba afuera y además, además de estar afuera le decimos, bueno, ahora sos autolegislador si fuera de 16 o 18 años. El argumento de la autolegislación no es de recibo para la explicación de un sistema penal juvenil aplicable a la práctica. Entonces, ya tenemos dos argumentos que no funcionan. El argumento de que no se autodeterminan completamente el sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por la consecuencia, está disminuido. Y el segundo argumento es, tampoco son autolegisladores. Y además los que pueden votar, cuando tienen más de 16 años, no pueden ser elegidos. Con lo cual tampoco está completo ahí esa correlación entre el derecho a votar la ley y el derecho también a ser elegido. Y antes de eso, dice acá, ciudadanía penal e injusticia distributiva, que es una tesis de mi profesor español, Jesús María Silva Sánchez. Yo quería contar otra tesis, que es la ciudadanía en virtud del deber de cooperación, que es la que sostiene este profesor que yo mencioné recién, Pavlik. Dice, ¿qué dice Pavlik? Dice, bueno, el ciudadano tiene que cooperar con el Estado de libertad. Si no queremos un Estado absolutista que entre en cada una de nuestras casas, un Estado que esté presente en todas nuestras vidas, si queremos un Estado de libertades, bueno, tenemos que compartir un poco la tarea en mantener el Estado de libertades. Por lo tanto, cada ciudadano no solo responde frente al derecho, dice Pavlik, sino que se ocupa del derecho. Y entonces el ciudadano no es un ciudadano autolegislador, sino que el ciudadano es un ciudadano cooperador con el Estado de libertades. ¿Por qué tengo que ayudar a otro cuando a alguien se le está prendiendo fuego la casa? Porque si yo no incendié esa casa, ¿por qué tengo que ayudarle? Y porque en el Estado de libertades, cuando el Estado no, dice Pavlik, cuando el Estado no está presente, cada uno de nosotros tiene el deber de cooperar con el Estado de libertad. Entonces, el injusto penal, el delito penal, es una infracción a un deber de cooperación con el Estado. Eso dice Pavlik respecto a los mayores. Y vuelvo a la ironía de recién. Le vamos a decir a un pibe de 16 años que está en los márgenes de la sociedad, que ha sido abandonado por su familia, pero también por el Estado. El Estado, como corresponsable de la situación de ese chico, le vamos a decir, no has cooperado con el Estado de libertades, que además es un Estado de libertades que no lo contiene, que lo deja fuera. Tampoco ahí tenemos un buen argumento para la responsabilidad penal. Y este otro modelo de ciudadanía, tenemos ciudadanía por autolegislación, el joven no es autolegislador, ciudadanía por deber de cooperación, el joven no tiene el deber de cooperación con el Estado de libertad cuando ha sido dejado fuera en los márgenes de la sociedad. Y lo que dice mi maestro español, Jesús María Silva Sánchez, dice, bueno, la norma, ¿cuándo te obliga la norma? Para mayores. Cuando la norma te protege, dice Jesús Silva. Es un argumento material fuerte. Solo si estoy contenido socialmente, el Estado me contiene, me protege, entonces tengo el deber de cumplir o de responder frente al Estado. Cuando el Estado no me protege, pierde el Estado de legitimidad se disminuye e incluso se excluye la posibilidad en algunos casos, según Silva, de imponer responsabilidad penal en los casos de víctimas de injusticia distributiva. Ahí tenemos otra forma de ciudadanía. Hay ciudadanía cuando hay obligación de responder penalmente, cuando la norma me protege, no solo cuando sino el Estado pierde esa legitimidad. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? En primer lugar, que los jóvenes solo pueden responder penalmente cuando tienen entre 16 y 18 años, cuando tienen una autoorganización incompleta, cuando el sinalagma está incompleto, cuando el sinalagma libertad de organización está incompleto, y solo respondo por algunos delitos. Fíjense que no pueden ser funcionarios, por lo tanto no pueden cometer delitos contra la administración pública. Yo tengo muchas dudas de que un joven pueda ser estafador. Un joven que no tiene capacidad negocial, no puede hacer negocios lícitos, porque no tiene capacidad negocial, salvo comprar algo a lo que tenga derecho. Pero ¿puede ser autor de una estafa? Es una cuestión que me parece que se puede discutir.
de hecho hay muy poca jurisprudencia sobre estafa en el derecho penal juvenil. Digo, me parece que un joven que no tiene capacidad negocial muy difícilmente puede ser considerado autor de un delito de estafa. Esto habla a las claras de que ese sinalagma incompleto se refleja en un derecho penal mucho más reducido frente a ese sujeto que no está plenamente autoorganizado. Y fíjense que esto es tan así, y llevo ahora agua para mi molino con este argumento, cuento un poco, 2 palabras sobre qué pasa con las agresiones de un joven, de un niño, de una niña en los casos de legítima defensa. La legítima defensa es posiblemente la institución más insolidaria que tiene el derecho penal, el Código Penal. Digo, después de la pena, lo más duro, las facultades más duras que tiene un ciudadano es el derecho a matar a otro cuando el otro es un agresor enteramente imputable como culpable. Solo la culpabilidad de la agresión justifica la máxima reacción en legítima defensa. Cuando la agresión no es culpable, el agredido tiene que utilizar otros medios mucho menos lesivos con el agresor. Por lo tanto, cuando me ataca un niño, una niña, un adolescente, tengo menos necesidad de reafirmar el derecho frente a ese joven. Por lo tanto, tengo menos derecho a la legítima defensa. Si me ataca un niño, o sea, cuando la agresión no es culpable, si me ataca un niño, tengo que eludir el ataque. Si me ataca una persona mayor, no, pero si me ataca un niño, sí. Si me ataca un niño, tengo que pedir auxilio a la autoridad. Si me ataca un niño, tengo que soportar algún daño leve antes de pasar a una defensa que nunca, en el caso del ataque de agresores inculpables, nunca puede ser desproporcionada. Por lo tanto, fíjense cómo en esos casos de legítima defensa explica por qué hay menos derecho a la legítima defensa frente a un niño que ataca, porque tiene menos autoorganización. Un niño no tiene ese pleno sinalagma. Entonces, esa menor autoorganización justifica el menor derecho a la legítima defensa y ese argumento es el que justifica la menor responsabilidad penal del joven frente al adulto mayor. Entonces, la segunda conclusión provisional. Los jóvenes de menos de 16 años no pueden ser responsables penalmente, pero los jóvenes entre 16 y 18 años no pueden tener completo el sinalagma libertad, responsabilidad. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que ser atenuada. ¿Qué quiere decir una responsabilidad atenuada? Lo que he dicho en el fallo que te pasé, Eduardo, en el fallo de Ledesma-Reche, si les interesa a algunos se los paso después, o Eduardo lo tiene. La disminución de la pena en caso de tentativa no es una facultad del juez. Siempre el juez está obligado a disminuir la pena en caso al grado de tentativa cuando interviene un joven, una niña, un niño o un adolescente entre 16 y 18 años. ¿Por qué? Porque ese sinalagma está incompleto. Si no está completo el sinalagma, no puedo poner la pena que le podría poner un adulto. Siempre, lo que he dicho en ese fallo, es que la reducción de la pena en caso de tentativa es un imperativo para el juez penal juvenil y no una facultad. Por eso creo que es la razón por la cual están mal las perpetuas que se dictaron en Mendoza, que están efectivamente mal, están mal porque no se respetó la incompletitud del sinalagma de libertad, organización, responsabilidad por las consecuencias. No atendimos que ese sujeto, que ese niño, que esa niña y ese adolescente tiene menos autoorganización, pero además de tener menos autoorganización formal, materialmente son víctimas de la injusticia distributiva, con lo cual ya tenemos 2 razones muy fuertes, formales y materiales, para decir, bueno, cuidado, acá solo está justificado un derecho penal reducido a la mínima expresión. Bueno, vamos a la culpabilidad penal en estos casos. En la culpabilidad penal hay ese sinalagma incompleto y hay una responsabilidad del Estado, hay un reparto de cargas entre el Estado y el joven que tiene más de 16 años y menos de 18. Ese reparto, a veces el Estado lo absorbe todo. ¿En qué casos no puede perseguirse a un joven de 16 años? ¿En qué caso, cuáles son los delitos por los cuales no podemos castigar? El hurto, por ejemplo. El hurto no es punible el joven que comete un hecho de menos de 2 años de prisión. El Estado que dice ahí, el Estado se hace cargo de eso. Dice, esto no lo persigo. Fuera de 2 años, el Estado decide, más allá de los 2 años, decide perseguir. Yo voy a poner en tela de juicio esta línea argumental. Esto ya un poco lo hemos dicho, en términos de participación, esto ya lo podemos pasar. Esto también ya lo dije.
Esto está todo dicho. Esto está todo dicho. Vamos a ver más. ¿En qué impacta que el joven tenga incompleto el sinalagma libertad, organización, responsabilidad por las consecuencias? En que el sistema penal debe reducir su drasticidad frente al joven. Es decir, el derecho penal juvenil tiene que respetar esa menor autoorganización y entonces, por eso me parece importante lo que se mencionaba esta mañana, la necesidad de medidas alternativas, la idea de justicia restaurativa, acá cumple un papel fundamental. Un derecho penal de medidas restaurativas, no de penas privativas de libertad. Vamos a un sistema, primero, de protección con garantía. Segundo, un derecho penal que sea de mínima intervención, un derecho penal de no penas privativas de libertad y un derecho penal juvenil de justicia restaurativa, que elabore el conflicto al menor costo posible para el joven. Lo que acabo de decir. Ahora, cuando el recurso a la pena resulta inevitable, la falta de correspondencia a la que vengo obliga a que la reducción de la pena sea, en los casos a la tentativa, sea un imperativo, es una obligación del juez. Bueno, ya tenemos una segunda conclusión, tenemos un sistema penal, un sistema de protección para los jóvenes que son menores de 16 años y démosle la garantía de ese sistema a los pibes, no vayamos al derecho penal para menores de 16 años. Vayamos a un sistema de protección en la que no se abuse de las medidas de aseguramiento y les respetemos todas las garantías. La segunda conclusión es que el derecho penal juvenil para chicos de 16 y 18 años sea un derecho penal de no penas privativas de libertad, un derecho penal de sanciones alternativas, de justicia restaurativa, que tenga en cuenta la personalidad del joven, que tenga en cuenta la posibilidad de autoorganizarse en menor medida que los mayores, pero que no sea un derecho penal de penas. ¿Y qué función cumple el derecho penal ahí? Acá donde se dice lo que yo un poco hablaba, le preguntaba a Eduardo esta mañana, ¿no? Se dice, bueno, acá el derecho penal tiene la función de rehabilitar al joven. Entonces, parece que lo que justifica la pena del derecho penal juvenil es que mejoramos al joven, que lo resocializamos. Y a mí este argumento, la verdad, me parece lo que dice un amigo mío, un profesor amigo de Chile que se llama Jaime Couso, esto es una situación de desprivilegio. Digo, la cárcel, la rehabilitación, el discurso de la prevención especial positiva es un discurso que ha fracasado absolutamente en el ámbito del derecho penal de mayores. Digo, es utópica la resocialización, el derecho penal no resocializa a nadie, no justifica la pena, estoy hablando del derecho penal de mayores. La resocialización no es la razón por la que yo puedo justificar el castigo. ¿Por qué no? ¿Qué derecho tengo yo como Estado a pedirle a una persona adulta plenamente responsable que se eduque, a obligarle a que se eduque? No puedo obligarle a que se eduque. ¿Por qué le tengo que imponer las convicciones de la mayoría a esa persona que está privada de libertad? Mayor, estoy hablando de mayor. No puedo obligarlo a resocializarlo. No puedo imponerle la moralidad vigente. Entonces, frente a un mayor, la pena nunca se justifica por las razones de rehabilitación, de resocialización. Solamente puedo, como Estado, ofrecerle al joven, a la persona que está condenada, las condiciones de resocialización. Pero si la pena se basa en una oferta, la rehabilitación se basa en una oferta que le puedo hacer al condenado, eso quiere decir que ya no puede justificar la pena en la rehabilitación. Entonces digo, la rehabilitación no justifica la pena en el derecho penal de adultos. No entiendo por qué la justifica el derecho penal juvenil. Digo, que el derecho penal juvenil pretenda mejorar al joven me parece lícito. Que ojalá que lo mejoremos, ojalá que el sistema penal logre la mejora del joven. Bueno, buenísimo, pero eso no justifica por qué un joven debe ser condenado. Además, el problema de la resocialización, fíjense que trae un problema, una paradoja irresoluble. ¿Cuál es la paradoja irresoluble que a mí me gusta explicarle a mis alumnos de la prevención especial llevada al ámbito del derecho penal juvenil? ¿Qué dije recién? ¿Cuál era lo que justificaba la pena frente a una persona? Su personalidad. El Estado le reconoce su dignidad humana y le reconoce su capacidad de elegir. Yo te condeno, primero porque te respeto tu capacidad de elección y te hago responsable de ello. ¿Cuál es la base de eso? Es la personalidad.
Esa es la base de la personalidad. La base del reproche penal es la personalidad. Le reconozco al adulto, pero también al joven que tiene más de 16 años y menos de 18, su capacidad de elegir. Pero si yo fundamento la pena en la rehabilitación, es que fundamento la pena en que quiero cambiar la personalidad del joven. Digo, ¿cómo? Primero le respeto la personalidad y después se la quiero cambiar. Me parece que la rehabilitación, también para menores, también para jóvenes, no respeta la personalidad que ha sido la base del juicio de reproche de culpabilidad. Por lo tanto, el sistema penal juvenil, si no quiere ser un sistema que ponga al joven en una situación de desprivilegio, tiene que ser un respeto que respete la voluntad del joven. También el joven debe ser consultado sobre las medidas tutelares sobre el sistema de protección. No podemos imponerle el tratamiento ni a los mayores, tampoco a los adultos. Otra cosa es la educación, otra cosa son las medidas educativas no penales. Las medidas educativas penales no se pueden imponer coercitivamente a un joven, del mismo modo que no se pueden imponer coercitivamente frente a un adulto. Por eso este artículo, esto que dice acá, que queda en pie de la resolución, ¿por qué digo que queda en pie? Porque en el derecho penal de adulto la resolución ha quedado totalmente desprestigiada. ¿Qué queda en pie del derecho penal juvenil? Que solo va a ser válida la rehabilitación si contamos con el consentimiento del joven. Esto es lo que acabo de decir ya, todo lo que les he mencionado. Esta idea de la posición de desprivilegio, también lo que te mencionaba esta mañana, Eduardo, digo, a veces la libertad condicional, a veces el derecho penal juvenil, por hechos leves, impone medidas de protección indeterminadas en el tiempo. Digo, ¿cómo? Si yo cometo un delito como adulto, mi caso va a ir a un principio de oportunidad. Si cometo un delito como joven, voy a ser tratado por el Estado porque el Estado quiere que mejore. O sea, es más ingerente el derecho penal juvenil que el derecho penal de adultos. Eso pone a los jóvenes, en muchos casos, también en el ámbito de la libertad condicional, en una posición de desprivilegio que tenemos que evitar. Esto es la idea. Digo, también al joven hay que tratarle como igual. También en el ámbito del derecho penal el joven tiene el derecho a elegir y tiene que ser tratado con dignidad, por lo tanto tiene que serle respetado su capacidad de elegir y en eso se basa su responsabilidad penal. La injerencia estatal en un mismo hecho es más intensa en el derecho penal juvenil que en el de adulto, lo que acabo de explicar. Lo de la criminalidad leve lo acabo de explicar. El problema de los hechos graves cometidos por jóvenes que no necesitan resocialización. Un chico que los peritos dicen, che, este pibe anda bien en la escuela, anda bien con los padres, tuvo un hecho aislado en su vida que no se va a producir. Entonces, ese chico, o es un chico, a veces la resocialización se vuelve elitista. A veces solo quienes necesitan resocialización. Los pibes que están en los márgenes de la sociedad, los pibes que el Estado ha permitido la exclusión. Digo, a esos chicos le vamos a hacer rehabilitación y a los pibes que han tenido otras condiciones sociales no necesitan de resocialización, es elitista ese criterio. Por lo tanto, solo es válido un criterio de rehabilitación con el consentimiento del joven. Es un poco yo diría, ir un poco a las conclusiones, si les parece, y vamos a las discusiones. ¿Qué termino concluyendo con esto? A mí me gusta un sistema penal juvenil de tres velocidades. Tres líneas de derecho penal juvenil. Un derecho penal juvenil de primera velocidad, o yo diría al revés, un derecho penal de tercera velocidad, que es un verdadero sistema de protección con garantías. No encuentro que haya buenas razones para un derecho penal juvenil para jóvenes de menos de 16 años, por las razones que he dado. No hay plena autoorganización. Entre 16 y 18 años, un derecho penal juvenil, en primer lugar, o sea, un segundo derecho penal de segunda velocidad, que respete esa menor libertad de organización y vaya a un derecho penal de medidas restaurativas, de justicia restaurativa. Un derecho penal que sea de una reacción de no privativa de libertad, de no penas privativas de libertad, sino justicia restaurativa. ¿Y qué queda del derecho penal juvenil, del verdadero derecho penal juvenil? El núcleo duro de los delitos sin los cuales una sociedad se desintegra. Un homicidio agravado,
un homicidio por alevosía o por el vínculo, o un homicidio, digo, el núcleo duro de los delitos, de las normas que forman parte de nuestra identidad normativa, los que algunos denominan los mala in se, los hechos más graves que pueden afectar a una sociedad, solo allí está justificada la pena en el derecho penal juvenil. Y nunca una pena con toda su drasticidad, sino respetando ese menor sin alarma. Por lo tanto, siempre en esos casos la pena tiene que estar reducido a los casos de tentativa. Nos queda un grupito muy pequeño, en ese sentido soy mínimo intervencionista frente a los jóvenes, un grupo muy pequeño de hechos muy graves en los que creo que sí es justificada la pena, porque tienen que ser esos hechos refutados, un homicidio tiene que ser refutado, pero no solo a costa del menor, sino también el Estado tiene que hacerse cargo de su déficit de socialización de ese joven. Por lo tanto, esa disminución para los casos de hechos que merecen para un adulto la pena perpetua, para un joven la reducción siempre para los casos de tentativa. Y aún así, este núcleo muy pequeño de delitos muy graves con los cuales se fundamenta la pena, yo creo que ahí hay que trabajar. Eso es lo que habló Jaime Couso cuando la última vez que estuvimos en el curso que armamos en Jufejus. Ese menor, esas penas gravísimas, de hechos gravísimos, tiene que estar reducida y tenemos que ver la posibilidad de encontrar equivalentes funcionales, ¿no? La teoría de los equivalentes funcionales a la pena, cuando hay otro factor que cumple la función de la pena, pero que no sea la pena. Digo, por ejemplo, a mí se me ocurría, ¿no? Esto puede ser que no sea una buena idea, simplemente lo tiro para la discusión. Digo, pensé, penas en suspenso por más tiempo. ¿Por qué tiene que ser solo de 3 años la pena en suspenso en el penal juvenil? Por ahí puede ser por ahí refutamos un hecho grave con una pena de 5 años en suspenso o 6 años en suspenso, que es lo que cuando se reduce la tentativa, o a lo mejor un homicidio agravado, la reducción a la tentativa es de 8 o 10 años, no me acuerdo el número. Bueno, esos años en suspenso. Ampliar los plazos de libertad condicional, que la libertad condicional se obtenga antes. Digo, también la ejecución de la pena puede ser un factor a mejorar en el derecho penal juvenil, que mitigue el dolor penal que genera la pena privativa de libertad. Esta primera velocidad, entonces, ahí ¿en qué se justifica la pena? En la resocialización, en la prevención general positiva. Yo sigo pensando que la pena se justifica por la retribución simbólica, porque la pena de retribución, no en el sentido de la teoría de la pena en Kant, sino en el sentido de que la pena cumple una prestación al orden social en la que se impone, que es el mantenimiento de ese orden social. Y me parece que esa función la tiene que cumplir la pena, pero al menor costo posible para el joven. La segunda velocidad es la que yo acabo de hablar, y la tercera los mala in se, o sea, los delitos más graves con los que hablé para la ejecución de la pena. Mi amigo Guillermo Orce dice, bueno, esa frase que tenemos frente de los papás y las mamás con los chicos, cállese, esto es cosa de grandes, no se mete en la conversación de los grandes, ¿no? Decían nuestros viejos, no decían así. Bueno, el derecho penal no es tema de los pibes, el derecho penal es tema de los grandes, es cosa de grandes, así que eso es lo que quería contarles hoy. Gracias por la invitación y un gustazo haber estado acá, y quedo abierto hasta la hora que quieran. El avión se va a las 10, así que podemos discutir todo lo que tengan ganas. Gracias de nuevo por escucharme y por estar acá, los agradezco. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por brindarnos sus conocimientos. En especial lo hablo desde mi punto de vista particular, como relator del Superior Tribunal de Justicia, perteneciente al doctor Eduardo José Yugdar, de la Sala Penal Laboral. Y también lo hablo en nombre de todos los aquí presentes, porque estamos aprendiendo y muchísimo de lo que usted nos está exponiendo. Lo que sí siempre solemos hacer nosotros es, siempre surgen consultas, preguntas y abrir un pequeño debate para que se puedan debatir las ideas y por ahí aquellas otras cuestiones que tengamos en confusión respecto al tema que hoy se ha brindado. Encantado. Tenemos aquí los micrófonos dispuestos para todo aquel que levante la mano y quiera comenzar con... Hablando de niñez y adolescencia, acá veo que hay caramelos media hora, que son de nuestra vieja época. Caramelos media hora hablando de mi niñez. Buenísimo. Sí, quiero. ¿Algún interesado para empezar?
¿Alguna consulta? Ahí tenemos. Buenas tardes, estimado doctor, un gusto Hola, escuchar hola. su charla. Bueno, primero una reflexión. Cuando escuchaba los conceptos que tenía sobre las medidas de seguridad y las críticas que formulaba, me hace acordar a las críticas que se formulan a las personas con padecimientos mentales en el mismo sentido, y muy fuerte. Y también cuando hablaba de culpabilidad me preguntaba de la antijuricidad y de los permisos del artículo 34 que usted ha hecho referencia en la legítima defensa, y me pregunto si también en clave de niñez los otros permisos dentro de la teoría del delito han sido analizados en función, digamos, de esta situación de vulnerabilidad de los niños. Esta sería la primera pregunta sobre los permisos del 34. Y la segunda pregunta, que hoy se le ha realizado al doctor Schugdar, pero bueno, le he realizado varias preguntas sobre algunas agravantes, por ejemplo, el concepto de banda, que forma parte de las características del grupo etario. Los adolescentes andan juntos. Y para el derecho penal es un agravante. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esta situación? La primera pregunta me dijiste... Sobre los permisos del artículo 34. Bueno, los permisos para el joven, o sea, Sí, claro, sí. el joven tiene los menores de 16 años, quienes tienen menos de 16 años, no tienen capacidad de culpabilidad. O sea, no hay delito en eso. Por lo tanto, puede ser un permiso que no justificaría ninguna duda, pero no hay ninguna excepcionalidad para el permiso. O sea, tienen todos los permisos que tienen todas las causas de justificación y de disculpación que tienen los adolescentes, los mayores, ¿no? Lo que yo hablaba es al revés, cuando el joven es víctima de una acción en legítima defensa. El agresor es un joven. Cuando el agresor es un joven menos de 16 años, me ataca un chico de 15 años, ¿tengo pleno derecho a la legítima defensa? No tengo pleno derecho a la legítima defensa. Frente a un pibe no tengo las mismas facultades de defensa que frente a un mayor. Por lo tanto, es la legítima defensa contra el agresor joven que tiene menos de 16 años, tengo menos derecho. ¿Por qué? Porque tiene menos autodeterminación. Ese argumento es el que traigo yo acá también para el derecho penal juvenil. El tema banda. Yo algo dije en un caso sobre cuando el delito se agrava cuando en la participación interviene un menor, ¿no es cierto? Sabemos que ahora dice la ley así, que el delito, cuando interviene un menor, el hecho es más grave para el autor. Bueno, ¿en qué caso? ¿No? Digo, en el caso que usted está mencionando, o vos está mencionando, si me permitís que te tutee, digo, tiene que haber una relación vertical para que ese hecho cometido por el mayor, la presencia de un joven lo agrave. Si son una banda de pibes, como decís vos, entre 19, el autor tiene 19, los partícipes tienen 18 y también lleva un pibe de 16 o 17. Ahí no hay una relación vertical, una instrumentalización del joven. Por lo tanto, me parece que cuando es horizontal la relación entre los jóvenes, por lo menos no hay una buena razón para agravarle al mayor. Me parece que habría que tirar de esa idea a ver qué da de sí en el ámbito de la banda, ¿no? Digo, si la banda, ¿cuál es el fundamento de la banda? ¿Por qué el delito de banda agrava para mayores? Y si esas condiciones se dan exactamente iguales para los jóvenes. Posiblemente hay una menor capacidad de defensa de la víctima cuando se actúan varias personas. Entonces, la víctima de algún modo está más indefensa cuando interviene una banda, eso posiblemente agrave, pero a la vez el sinalagma está incompleto en eso. Vos estás hablando de bandas de todos pibes de menos de 18. No sé si hay alguna razón para despenalizar, decir, bueno, los jóvenes no pueden actuar en banda, ¿no? La banda puede ser, lo que yo no creo que pueda haber es agravar por la intervención de un menor. Lo de la banda me lo tendría que pensar, me tendría que pensar si agrava o no. Uh-huh. Eso es para... Si no hay una relación vertical, el pibe de 19 años no puede responder por otro hecho que no sea el de su participación. Pero si además hay banda, la banda sí que requiere cierta horizontalización. Si una banda la componen chicos punibles y no punibles, no sé si hay una razón para sacar la banda a
los que no tienen todavía la mayoría de edad. Mi intuición es que puede haber banda, pero que esa banda, ese robo agravado por banda, debe ser penado o castigado o con justicia restaurativa o con la pena que se imponga, respetando ese menor sinalagma de organización y responsabilidad. Pero ahí eran mayores, ¿no? Sí, mayor. Creo que sí. Sí. Buenas tardes. ¿Dónde? Por acá, por acá. Hola. Bueno, felicitarlo, muy buena la exposición. Gracias, la verdad gracias. que muy ilustrativo. Y la pregunta es, en función de lo que usted dice sobre el tema de la resocialización, yo soy un ferviente defensor de ella, y usted dice que ha fracasado. No entiendo, o sea, quizás yo creo que es por una cuestión de política criminal, porque los estados no se juegan por la resocialización, sino porque no es redituable electoralmente bancar, digamos, políticas que estén vinculadas a la resocialización. O sea, ¿cómo compatibiliza entonces la tesis de la no resocialización o readaptación social con los tratados internacionales? ¿Cómo podríamos adaptarlo? Porque nosotros nos regimos, hoy día hablaba bien el profesor Jugdar, respecto de las obligaciones que tiene el Estado. Tenemos una convención americana, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Constitución, etcétera, y si no hay resocialización, ¿cuál es la otra finalidad o cuál es la finalidad específica de la pena? Muy buena pregunta, me viene muy bien para aclarar, me sirve mucho para aclarar mi posición sobre eso. Las rehabilitaciones han fracasado. Hay que ir a las cárceles y ver simplemente cómo no funciona el sistema penitenciario. Eso dice, ¿puede ser responsabilidad del Estado? Sí, puede ser responsabilidad del Estado, pero después viene la reincidencia y de la reincidencia se tiene que hacer cargo el desocializado, no el Estado que desocializó. No digo, el cinismo de la reincidencia es usted que ha estado preso, nosotros no le hemos dado las mínimas condiciones de detención, la posibilidad de que usted se resocialice, usted sale desocializado, comete un hecho y todo el coste de la desocialización va a parar a la cabeza del autor del hecho y el Estado no se hace cargo. Eso me parece cierto cinismo. Pero el Estado tiene obligaciones internacionales, o sea que lo que yo digo es que la rehabilitación no justifica, la prevención especial no justifica la pena frente al autor. Los compromisos la pena tiene que tener el fin de resocialización, sí. ¿Tiene el Estado que cumplir con esa finalidad? Tiene el deber de cumplir. ¿Cuál es el deber? Ofrecer, no imponer condiciones de resocialización al condenado. Con eso cumple con el fin de resocialización, ofreciéndole al condenado, también al joven, también al adulto, las condiciones de resocialización. Con eso se cumple con los compromisos internacionales. Pero no justifica la pena, la razón por la cual se impone la pena no la explica la teoría de la prevención especial, porque instrumentaliza a la persona, porque lo obliga a seguir las convicciones morales de la mayoría, porque no explica no sé si se entendió bien ese ejemplo, el de la paradoja irresoluble de la prevención, no respeta la personalidad. Bueno, hay mucho, de prevención especial podemos hablar un rato largo. Yo creo que legitima la pena es la retribución simbólica, que la retribución simbólica, a diferencia de lo que decía Kant, puede ser sustituida la pena por medidas alternativas. O sea, no siempre un retribucionismo supone que se debe imponer un mal porque ya existe otro mal. También la imposición del mal por el mal que existe puede ser un mal que sea redefinido funcionalmente y entonces el conflicto se solucione de otro modo que no sea con pena privativa de libertad. Puede encontrarse otro foro. Y eso en el derecho penal juvenil tiene una enorme capacidad de rendimiento. O sea que creo que la retribución es lo que explica la pena frente al autor y esa retribución funcional, esa retribución simbólica, esa retribución expresiva permite alternativas a la pena privativa de libertad que permitan solucionar el conflicto al menor costo posible para ese chico que la ha pasado mal en la vida, ¿no? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Así aprovechamos que lo tenemos aquí al doctor. Yo no me voy de acá, o sea que me voy a quedar solo, pero yo tengo ganas de seguir charlando, Eduardo.
La postura sobre con la teoría retribucionista que yo defiendo, lo que dije en el fallo ese, en ese voto, ahí está explicada toda mucho de lo que digo hoy, el que le interese está explicado ahí, la función de la pena está explicado ahí. ¿Por qué la pena requiere de la personalidad del autor y requiere un sujeto que está en los márgenes de la sociedad, víctima de la injusticia distributiva, tiene más reducido el sinalagma y por lo tanto menos responsabilidad? Lo que digo en la prisión perpetua es que prisión perpetua no equivale a perpetuidad del encierro. La pena eterna es ilegítima, la pena eterna es ilegítima. Solo es posible una pena a prisión perpetua justificada cuando se impone con la posibilidad de libertad condicional y se le dice a la persona que se le impone la pena, se le dice, usted va a poder obtener su libertad dentro de tantos años. El derecho a la esperanza de la libertad tiene que hacérsele saber al condenado en el momento que se le impone la pena. Y no son lícitas, no son constitucionales las penas perpetuas que implican un encierro perpetuo. Por ejemplo, cuando no se admite los delitos, los delitos amenazados con prisión perpetua que no se admite la libertad condicional. Porque ahora esa ley, la ley Petri en materia de ejecución de pena, impide la libertad condicional a quienes son autores de determinados delitos. Eso me parece que es inconstitucional. Lo que yo dije es, sí, todos los que les impide la libertad condicional. No es lícito, no puede haber una prisión perpetua legítima que equivalga a perpetuidad del encierro. La perpetuidad del encierro, la pena eterna, es exclusión. Lo que digo en el fallo es, solo cuando hay posibilidad de libertad condicional, hay posibilidad de una pena perpetua, pero que nunca en el caso es perpetua. Y lo que sí me pareció a mí, o sea, que eso, digamos, hay un régimen de dos velocidades también en materia de prisión perpetua. Los casos en los que no hay derecho a la libertad condicional, esos son inconstitucionales. Los casos en los que hay derecho a la libertad condicional, en esos casos la ley dice ahora 35 años. Ese plazo me parece excesivo. Me parece excesivo. Muchas veces un pibe preso va a encontrar la muerte antes que la libertad condicional. Pero que sea excesivo para mí, ¿cuál sería el plazo que yo me propondría? El viejo plazo de 25 años, con las personas que están cumpliendo pena por delito de lesa humanidad tienen ese acceso. A los 25 años pueden obtener la libertad condicional. ¿Qué creo yo? Que ese es el plazo. Ahora, que para mí ese sea el plazo, eso es lo que dije en el fallo, un juez de provincia, de tribunal de provincia, que no fue, digamos, elegido por el Congreso de la Nación, sino que por una legislatura provincial, me parece que no tiene legitimidad democrática para decirle al señor legislador, el plazo de ustedes de 35 está mal, yo pongo 25. Me parece que me pongo en el papel de legislador y a mí ese papel no me gusta. Por eso dije, mire, en el fallo queda claro, te invito a que lo leas, porque ahí lo digo con toda claridad, es 35 años, está mal, no me gusta, pero yo no tengo la facultad para imponer otro plazo. La mayoría de las perpetuas serían totalmente inconstitucionales porque la comunidad las hay, pero con la tesis esta que se obtiene en la Corte Suprema en el caso Jiménez Ibáñez, en el año 2006, cuando señala la constitucionalidad cuando solamente no permite la libertad condicional. Quiere decir que hay dos prisiones perpetuas, una constitucional y otra constitucional. Y eso es lo que a mí no me cierra, sino que la persona... Pasa que el problema es me parece que estamos discutiendo una cuestión terminológica, ¿no? Digo, la prisión perpetua, que es inconstitucional, es la prisión eterna. No hay, digamos, refutamos hechos, pero juzgamos seres humanos. Y
la pena eterna es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Si hay un derecho a la esperanza, como dicen los alemanes, y esa esperanza se le hace conocer a la persona condenada en el momento que se le impone la pena, que es una discusión que tuvimos con mis colegas no quieren darle la libertad, no quieren que el condenado conozca cuándo va a ser posible esa libertad. Me parece que que hay dos prisiones perpetuas, hay una que es perpetua y otra es eterna, digamos, la diferencia entre pena perpetua y pena eterna. Un gusto. Omar, Querido Eduardo. a ver, ¿cuál es tu opinión respecto a aplicar dentro del marco restaurativo elementos que hacen a la remisión penal, como la mediación penal? ¿Y cuáles serían los límites de aplicación de una mediación penal según la gravedad o entidad, si es que lo hubiera? Para mí, la mediación, la justicia restaurativa, en ese derecho penal, no de normas nucleares, no del homicidio, sino para los delitos, para los mala quia prohibita, ¿no? Los delitos que no pertenecen al núcleo duro de una identidad social, justifican totalmente el derecho penal juvenil y justifican que no haya penas. Es decir, en ese núcleo duro de delitos más graves es donde es más difícil decir que puedo resolucionar el conflicto con una medida alternativa que no sea la pena, cuando el hecho es de extraordinaria gravedad. Estamos hablando de los hechos que merecen prisión perpetua, a los que hay que bajarle siempre la pena para la reducción alternativa. Lo que yo he estado pensando es que en esos casos, aún en esos casos graves, gravísimos, hay que encontrar un equivalente funcional o que permita reducir el dolor penal o que permita reelaborar el conflicto de otra manera. Los familiares de la víctima presente, digamos, la pena tiene dos facetas. Por un lado es dolor, la persona está sufriendo las condiciones de detención, la pena, y por el otro lado es comunicación. Por un lado la pena es expresión de sentido, tiene un significado. El significado de la pena se puede morigerar cuando se encuentra otro mecanismo alternativo que cumpla esa misma función de la pena. Esa es la teoría de los equivalentes funcionales de la pena. Me parece que un muy buen trabajo para un especialista en derecho penal juvenil, yo no lo soy, es en casos gravísimos, qué conflicto, qué alternativa encontramos para que esa alternativa cumpla la misma función que la pena, que refute el hecho, pero que a la vez sea menos costoso para el autor. Una cosa que se me había ocurrido, penas condicionales por más años. Si a un chico le van a dar 8 años por un homicidio, no me acuerdo cuánto es la pena perpetua reducida a la tentativa, creo que 10 a 15, bueno, si le vamos a dar 10 años, quizás una posibilidad de que sea en suspenso hasta esa pena, una pena larga de 10 años, pero en suspenso, libertad condicional antes. Me parece que esos gestos pueden ser equivalentes, funcionales a la pena, pueden cumplir que la pena cumpla su función, pero al menor costo posible para el chico. Yo por lo menos así lo imagino yo, Eduardo. Más cosas. ¿Qué tenemos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Siguiendo con la línea de lo que le preguntaba el profesor Sugar, y teniendo en cuenta que nuestra normativa provincial, como primera medida, prevé la desjudicialización del conflicto, hablando de adolescentes, y como segunda alternativa, esto que hablaba usted de la probation, de tomar siempre las salidas alternativas. ¿De qué manera, o sea, cómo se entendería o cómo se puede lograr compatibilizar una salida alternativa, por ejemplo, en un adolescente que comete un delito en un contexto de género, por el cual sea punible, siendo que hay un criterio de corte que no sería susceptible la suspensión de juicio de prueba en este tipo de delitos? Hablo de delitos por los cuales sea punible, si no lesiones ni amenazas, no superan el máximo de la pena, pero sí otros delitos, una amenaza calificada, una privación ilegítima de libertad. ¿Cómo se compatibiliza ahí vamos a decir, el adolescente en conflicto con la ley penal con la suspensión de juicio de prueba en un contexto de género que en teoría no estaría permitido? ¿Cómo lo haría usted? Si es que lo haría. Es complicado. El derecho penal juvenil son dos temas dolorosos, ¿no? La víctima de violencia de género es una víctima vulnerable y el autor es un joven que
Normalmente los jóvenes que cometen estos delitos son chicos que han sido víctimas de la injusticia distributiva, víctimas del Estado que no mejora su situación. Entonces es todo dolor lo que vos me contás, digo, todo dolor. ¿Cómo salir de eso? Yo puedo decirte el concepto. El concepto es, tenemos que encontrar, si la pena cumple una función de comunicación, hay que encontrar una salida que cumpla esa misma función. Una salida, no sé, por ejemplo, organizaciones de mujeres víctimas que se presente y queremos una audiencia con las organizaciones de mujeres víctimas, una audiencia con buscar alternativas en que esa función se cumple. Si no, la conclusión es que en los delitos que pertenecen al núcleo duro de la sociedad, donde se juega la identidad social y la violencia de género en este momento forma parte, la protección de los derechos de la mujer forma parte de ese núcleo duro, no puede no haber pena privativa de libertad solo si encontramos ese equivalente funcional. Yo no creo que se pueda decir en abstracto que no es posible. Me parece, pero tampoco tengo la solución de decir, mira, en género haría esto, porque estaría diciendo una cosa sobre la que no tengo un desarrollo, no lo he trabajado. Conceptualmente creo que sí es posible que haya una alternativa, pero hay que buscar una alternativa que solucione el conflicto como la pena privativa de libertad, con la misma función. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué voy a hacer si no? Bueno. Eduardo me va a tener que soportar hasta las 10 de la noche, entonces. Doctor Palermo, le quería agradecer en nombre de todos los que estamos aquí presentes, en nombre del Poder Judicial Santiago del Estero, de todos los miembros y funcionarios, de todos los operadores jurídicos, todos los que nos dedicamos a investigar, a estudiar, a ejercer el derecho, en nombre del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, agradecerle por su predisposición, por sus palabras, por brindarnos la información, sus conocimientos, y bueno, agradecido e invitarlo a conocer nuestra provincia, a visitarla, a recorrerla, y bueno, esperemos tenerlo en otra charla con nosotros. Muchísimas gracias. Bien. Muy bien, hasta aquí la presentación entonces del doctor Palermo. Voy a invitar al doctor Eduardo Schugdar a hacer entrega de un presente recordatorio, en agradecimiento por su visita. Por supuesto, el señor vicepresidente